¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio, un nuevo capítulo de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Seguimos avanzando con este hermoso libro escrito por Elena G. de White, repasando la vida de Jesús, sus milagros, su poder, sus enseñanzas, también sus momentos donde la debilidad humana parecía atacarlo, parecía comérselo, pero nos muestra también cómo Dios en todo momento lo sostuvo y cómo está dispuesto también a sostenernos a nosotros. En el capítulo pasado vimos lo que fue la transfiguración, cómo Jesús con 3 de sus discípulos habían pasado la noche. Pero ahora, a la salida del sol, empezaron a bajar de la montaña y dice que los 3 discípulos estaban mudos. No, ni siquiera Pedro, que era el más verborrágico, tenía nada para decir. Dice que gustosamente habrían permanecido en aquel lugar santo que había sido tocado por la luz del cielo y donde el Hijo de Dios había manifestado su gloria. Pero había de trabajar para el pueblo que ya estaba buscándolo a Jesús desde lejos y de cerca. Esto apoya todo lo que hablamos en el capítulo pasado, ¿no es cierto? Que el suceso de la transfiguración fue como punto principal para demostrarle a los discípulos que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, para que pudieran ver esa gloria que Jesús había tenido con el Padre cuando estaba con él. Y obviamente para fortalecer al mismo Cristo. Cuando ellos bajaron de la montaña, ya había una muchedumbre que estaba esperándolo, pero estaba pasando algo raro. Había fariseos, judíos, que estaban burlándose de los discípulos de Cristo que habían quedado abajo, los otros 9. Y cuando Cristo se acerca y sus discípulos con él, los 3, dice que todavía en sus rostros había rastros de ese encuentro con la gloria de Dios y que los mismos burladores, al ver esta autoridad, esta gloria en su rostro, se quedaron callados y se hicieron a un lado. Entonces Jesús se hace cargo de la situación y se acerca un hombre que le dice: Maestro, he traído a mi hijo endemoniado hace muchos años para que puedan expulsar su espíritu inmundo y tus discípulos no han podido. Y de esto se estaban burlando estos fariseos, aprovechando esta situación para decir que Jesús era un falso maestro y que ellos eran falsos seguidores, que no tenían poder. Y Jesús, un poco ya con su paciencia agotada, dijo: ¿hasta cuándo voy a tener que aguantarlos a ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Sin embargo, ese momento de enojo no duró demasiado, porque en su corazón lleno de misericordia hasta hacia ese padre apesadumbrado le dijo: trae a tu hijo, ¿no? Y vio cómo este joven se retorcía en el suelo, tenía convulsiones, un espíritu muy fuerte lo estaba atacando. Y Jesús no hizo inmediatamente una liberación, sino que quiso que todos vieran de verdad la fuerza de este demonio, para que también pudiesen ver la fuerza de la liberación. Y el Padre entonces le dice a Jesús: si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Si puedes. O sea, esta persona le estaba diciendo a Jesús: si puedes. Hasta el Padre dudaba ahora del poder de Cristo.
¿Cuántas veces nosotros, habiendo visto el poder de Dios tantas veces en nuestra vida, cuando se vuelven a aparecer situaciones difíciles, volvemos a dudar otra vez de que Dios puede hacer lo que sea, siempre y cuando sea su voluntad, ¿no es cierto? Entonces, Jesús le responde, ¿no?, a este hombre: si crees, al que cree todo le es posible. Entonces él le dijo: creo, por favor ayuda a mi incredulidad, creo. Y ante la fe del padre, porque la persona endemoniada no podía manifestarse por sí misma, entonces la liberación dependía de la fe del padre. Entonces, ante esta demostración pública de fe, Jesús se volvió hacia el enfermo y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Se escuchó, dice, un clamor fuerte, el espíritu tumbó al joven al suelo, al punto de que parecía de que lo iba a matar, de que le iba a quitar la vida. Sin embargo, el espíritu terminó saliendo de él y Jesús lo presentó adelante de su padre en perfecta sanidad mental y corporal. Y dice que toda la gente quedó muda, incluso los que se estaban burlando, tuvieron que salir atónitos, derrotados y abatidos de esta escena, donde el Hijo de Dios nuevamente volvía a manifestar su divinidad. La sierva de Dios describe que en esta escena los ángeles malos y los ángeles buenos estaban mirando este conflicto, donde ningún demonio se puede poner duro, poner firme y desobedecer la voluntad del Hijo de Dios. Si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros, había sido la frase de este padre incrédulo. ¿Cuántas almas cargadas por el pecado han repetido esta oración? Y para todas la respuesta del Salvador compasivo es: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es la fe la que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación por fuerte que sea. Pero ¿cómo? ¿Jesús no está en el cielo, clavado en una habitación, llevando adelante un juicio? ¿Cómo es esto de que Dios en Cristo nos da todo lo necesario para poder resistir la tentación? Interesante, ¿eh? Pero muchos sienten que les falta fe y por lo tanto permanecen lejos de Cristo. Confíen en estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismas, miren a Cristo. El que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres, es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe viene por la palabra de Dios. Entonces aceptemos la promesa: al que a mí viene no le echo fuera. Arrojémonos a sus pies clamando: creo, ayuda a mi incredulidad. Nunca pereceremos mientras hagamos esto, nunca. El mismo Cristo está con nosotros para librarnos de las potestades del mal. Pienso en los discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Y la sierva del Señor dice que en corto tiempo los discípulos favorecidos, hablando de Pedro, Santiago y Juan, habían contemplado los extremos de la gloria y de la humillación. Habían visto la humanidad transfigurada a la imagen de Dios y también la habían visto degradada a la semejanza de Satanás. De la montaña donde había conversado con los mensajeros celestiales y había sido proclamado Hijo de Dios por la voz de la radiante gloria, habían visto a Jesús descender para hacer frente al espectáculo angustioso y repugnante del joven endemoniado, con su rostro desencajado que hacía crujir los dientes en espasmos de una agonía que ningún poder humano podía aliviar. Solamente el poder del Hijo de Dios podía con este demonio. Esta era una lección objetiva de la redención. El ser divino, procedente de la gloria del Padre, hecho a la imagen misma de su sustancia.
se detenía para salvar a los perdidos. Esta lección también representa la misión de los discípulos, la lección de que dio Cristo, ¿no? La vida de los siervos de Cristo no ha de pasarse solo en la cumbre de la montaña con Jesús, en horas de iluminación espiritual. O sea, los siervos de Cristo no es solamente estudio y oración personal y grabar videos. Tienen trabajo que hacer en la llanura. ¿Qué pasaba en la llanura? Ahí estaba la gente, ahí estaba el endemoniado. Ahí estaban los burladores, ahí estaban los incrédulos, incluso sus mismos discípulos incrédulos. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración que las liberte. Y fíjense que Dios no manda a sus ángeles a liberar de los demonios a la gente o a sanarlos, sino que lo hace mediante sus siervos y está esperando que nosotros nos comportemos a la altura de la obra. Nos cuenta también que los discípulos, los 9, le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos echar a este demonio? Por su incredulidad, les dijo Cristo, por su incredulidad. ¿Por qué? Había pasado que mientras Jesús eligió a 3, los otros 9 se habían puesto celosos y se estaban peleando entre ellos. ¿Por qué siempre a estos mismos 3 le da la oportunidad de recibir los milagros, de poder verlos de cerca? ¿Quiénes son ellos más que nosotros? Esta era en la pelea que habían estado mientras Jesús no estaba, en vez de estar velando y orando. A fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación de corazón. Jesús les había dicho, este género no se quita sino con ayuno y oración. Al demonio se lo combate con ayuno y con oración. Dicho sea de paso, ese texto bíblico, este género no se quita sino con ayuno y oración, está quitado de algunas versiones de la Biblia, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional. Porque Satanás incluso influye en esos detalles, porque no quiere que sepas cómo vencer al demonio. Porque lo vemos lejano, porque vemos que a los endemoniados los tratan los pastores, los que exorcizan, como si fuese algo de otro mundo. ¿Qué pasa si te toca a vos tener que lidiar con una persona que tiene un demonio? ¿Vas a salir corriendo? ¿Vas a llamar a tu pastor? ¿Vas a llamar a alguien para que venga a ayudar? Todo siervo de Cristo que tenga fe, con ayuno y con oración, puede combatir el poder del mal, porque Cristo va adelante, pero solamente con humildad, con ayuno y con oración. Debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra, es la única que puede prevalecer para atraer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo, de la personalidad divina de Cristo, en la batalla contra los principados y potestades, los gobernantes de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Jesús había dicho, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y ve para allá y el monte se pasará. Aunque muy pequeña la semilla de mostaza, contiene el mismo principio vital, misterioso, que produce el crecimiento del árbol más imponente. Cuando la semilla de mostaza es echada en la tierra, el germen diminuto se apropia de cada elemento que Dios ha provisto para su nutrición y emprende prestamente su lozano desarrollo. La fe es lo que nos va a transformar en gigantes guerreros para Dios. El asirnos de la mano de Jesús con una completa fe. Mientras tanto, no somos más que insectos desgraciados, incrédulos, sin nada de poder,
que ante el poder de un demonio podemos ser aplastados como una mosca. Si tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ha provisto. Así nuestra fe se fortalecerá y traerá en nuestra ayuda el poder del cielo. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como altísimas montañas, desaparecerán al mandato de la fe. Nada os será imposible. Y quiero terminar con este detalle, porque está subrayado en este color. Si tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la palabra de Dios. Ahora me pregunto, ¿por qué palabra de Dios está escrito con mayúscula? Porque si se refiere al libro, debería ser escrito con minúscula. Sin embargo, sabemos que Jesús es el verbo y esa palabra verbo también es traducido como palabra. Hay traducciones de la Biblia que no dicen verbo, dicen en el principio era la palabra y la palabra era con Dios, dice. Para mí, a mi forma de entender, creo que acá la sierva del Señor nos está diciendo que no, si tenemos esa fe, nos posesionaremos de Cristo, de su Espíritu Santo y de todos los agentes útiles. Fíjense que ahora agentes útiles está en minúscula, aunque se pueda referir a los ángeles más poderosos del cielo, y está en minúscula. Sin embargo, cuando dice la palabra de Dios está en mayúscula. Cuando nos posesionamos de Cristo, nuestra fe se fortalece y trae en nuestra ayuda el poder del cielo. Esta verdad fundamental de que el Espíritu Santo es Cristo mismo en su personalidad divina es una clave para todas las personas que tengan que batallar de ahora en más hasta el final. Porque todos aquellos que crean que el Espíritu Santo es otra persona cualquiera con un nombre que ni siquiera sabemos cuál es, que es un compañero, un trío con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esas personas no van a poder tener el poder para vencer el mal, porque no saben a quién tienen, no saben a quién piden. Los verdaderos hijos de Dios saben que tienen que posesionarse de Cristo. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Yo, Cristo, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando él le dice a sus discípulos, me voy, pero en un poquito vengo. No voy a dejar huérfanos, yo vendré a vosotros, yo me manifestaré a ustedes, yo voy a estar en ustedes. El mundo no me verá, pero ustedes me van a ver. Eso es lo que dice Juan 14 sobre el Consolador. Su gloria divina consolándonos cada día. Hasta que no entendamos esta preciosa verdad que Cristo personalmente está con nosotros, nunca vamos a poder vencer al pecado, nunca vamos a poder vencer a las potestades de las tinieblas. Y no hay forma de poder salvarse si Cristo no está en nuestro corazón. Es una verdad fundamental. Junto con que Jesús también es el Hijo de Dios, así como fue manifestado ahí en el monte de la transfiguración. Queridos hermanos, les deseo muchas bendiciones. Los espero en el próximo video porque cada vez se pone más bueno este libro, cada vez empezamos a sacar o a resaltar textos más tremendos, más sorprendentes y deseo de corazón compartirlo con cada uno de ustedes. Hasta la próxima, mis amigos.